Muy buenas noches, ¿cómo les va? Hola. ¿Cómo andan? Noches. Ya están todos los invitados con nosotros, ahora los vamos a presentar de a uno. Hoy vamos a hablar de este tema que la verdad hace mucho estábamos esperando poder armar un programa que tenga que ver con esto, porque trae muchísima polémica, sobre todo a la hora de pensar si es que la Argentina necesita una actualización en su sistema previsional. Antes de esto, queremos nosotros hablar un poco y tomar la posta de lo que vino tratando el canal todo el día. En realidad desde las 7 de la tarde que se conoció la noticia que tiene que ver con un paro a partir de mañana del transporte urbano de pasajeros, ¿no, Javier? A las 4:30 de la mañana comenzaría. Sí, ya se sabe que hay una retención de servicio a partir de las 4:30. No van a salir los coches de ese momento. Sí. Va a haber asamblea. Esto estamos hablando de Paraná. Sí, sí, y sí. que va a tener una repercusión directa en una de las empresas que se trasladan hacia Santa Fe. Sí. Por eso que va a ser importante la asamblea, porque ahí van a definir medidas de fuerza. ¿Qué es lo que están reclamando? El pago total del sueldo y del aguinaldo. Hoy le pagaron el 70-75% del sueldo. Del sueldo. ¿Y Entonces, el aguinaldo? Nada. Todavía Entonces, nada. había algunas gestiones del sector empresarial, veremos si alcanzan, porque Claro. la promesa de pagar la semana que viene se va recién al miércoles, Sí, porque sí. lunes y martes no hay actividad. Sí, nosotros tuvimos un Ponete programa sobre una frío. retención de servicios hace unas semanas acá que tuvo que ver con otra cosa totalmente Exacto. distinta, pero ahí también nos habían anticipado. Estamos atentos a lo que puede llegar a pasar con el pago de este sueldo, con el pago del aguinaldo, que tiene que ver con, evidentemente no se cumplió. Y por lo que entiende la gente de UTA, de la parte gremial, las bases están muy molestas, muy enojadas, por Sí. eso que se presume que puede haber como resolución ya primaria un paro por 24 horas a partir de las 4:30 de este viernes. O sea que arranca la retención de servicio a las 4:30, pero en realidad no se sabe cuánto tiempo va a durar. Y va a ser seguramente, si por lo menos la especulación que maneja la dirigencia de UTA se hace realidad por el malestar de las bases, Sí. es que van a disponer un paro inmediato a partir de las 4:30, por Claro, toda la claro. jornada. Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a este tema. Lo vamos a estar tratando en la pantalla del Canal 11. Ustedes, como siempre, y en el 11.com en la web, también se van a estar enterando. Es un servicio súper indispensable para todos nosotros, los ciudadanos de Paraná. Por supuesto, súper legítimo y válido el reclamo. Gente, vamos a hablar hoy de las jubilaciones, del sistema previsional en la República Argentina. Vamos a hablar también un poco de las moratorias, de qué significa, hay noticias con respecto a eso, pero con esta idea, ¿no? El gobierno ya ha dicho expresamente en varias oportunidades de que el sistema previsional en la Argentina necesita una adecuación. Bueno, es una vieja anhelo del sector empresario más concentrado, Sí. y también de la timba financiera, de considerar que es una limosna que le da el Estado las jubilaciones a los trabajadores jubilados, Sí. cuando en realidad son derechos que se han ganado a lo largo de los aportes de un montón de años. Totalmente. Y además hay otra cosa. En la Argentina sirven también como impulsores muy importantes de lo que es la actividad y el mercado interno. Ujú. En el pequeño comercio. Se calcula que los jubilados en Argentina tienen un coeficiente de consumo casi igual a 1. O sea, peso que reciben, peso que lo vuelcan en el mercado interno. Ujú, ujú. Con lo cual, Detrás de esto están dos intereses. Primero, la quita de impuestos laborales a las grandes Sí. empresas, y fundamentalmente la posibilidad de armar un gran pool, una gran masa de plata para hacer timba financiera como fueron las AFJP en su momento. Sí. Y segundo, el agujero previsional que le genera al Estado Bueno. termina, como en los 90, A convirtiéndose ver. en deuda externa que condiciona la política Bueno, pero económica está del bien, país. es mucha info, pero vamos a empezar a explicarlo de a poco, porque es súper valioso todo lo que dijiste, pero vamos a ir por parte. Ya estás jubilado, vos que estás, todos ustedes que están del otro lado, te faltan pocos años, estás empezando a aportar. Bueno, no te pierdas este programa, mirá el informe y ahora debatimos a la vuelta. Desde el Gobierno Nacional aseguran que una reforma en el sistema de jubilaciones es fundamental para dar previsibilidad al país, reducir el déficit y ajustar las condiciones a los tiempos actuales de expectativas de vida. Pero, ¿cómo o cuándo? Es el gran debate. El INDEC revela que hoy existen casi 7 millones de ciudadanos con más de 60 años. Y al momento de mirar la tabla del debe y el haber, ubicar o no a esas jubilaciones como un gasto es uno de los puntos de partida.
vida. Lo cierto es que actualmente todos esos haberes representan el 10% del total del PBI del país. Y esto, aseguran, genera un déficit que aumenta año a año, teniendo en cuenta que crece al mismo tiempo la expectativa de vida. Pero la reforma no sería nada sencilla, ya que se debería lograr un amplio acuerdo político y social, sobre todo para evitar incidentes como los sucedidos en diciembre del 2017, cuando se aprobó un cambio en la fórmula para actualizar los montos. Para muchos especialistas, son dos los puntos más críticos a tratar: la edad mínima para jubilarse y la baja cantidad de aportantes que hoy existen en el sistema. Pero no solo el sistema argentino está en crisis. Brasil, por ejemplo, presentó un proyecto en el Parlamento que tiene altas probabilidades de ser aprobado en los próximos meses, con algunos puntos muy polémicos. Entre ellos, aumentar 10 años la cantidad de aportes necesarios para cobrar el 100% del sueldo. Esta situación del vecino país le metería presión a Argentina, sumada a la del Fondo Monetario Internacional, de realizar una reforma profunda del sistema. Bajar el déficit ¿alcanza como argumento para ajustar los cálculos jubilatorios? ¿O más allá de eso, el sistema requiere una actualización urgente y necesaria? Hoy, en el ventilador, jubilarse, un tema de todos. Bueno, un tema de todos, tal cual, el informe lo dice porque tiene que ver con todo. Pero el Sí. problema, para que ser un poco claro, Sí. no es que acá la reforma quiere perjudicar a los que cobran 11.200 pesos, que es la mínima. Ujú. Acá hay un problema con los grandes cobradores de jubilaciones. Claro. Los jueces, legisladores. Ajá. Entonces, eso es un poco lo que no pueden acomodar. ¿Cuántos sueldos de activos mínimos No es para, así. para bancar A ver. un sueldo de 200.000 pesos de jubilado? Vamos a ir de a poco, vamos a ir de a Ahí poco, de a empiezan los poco. problemas. De a poco porque necesitamos Claro. entender esto y hacerlo entendible sobre todo para los televidentes. Raimundo Kisser, gracias por estar. No, gracias por la invitación. Gracias por venir. Tiene que ver con esto que está diciendo Javier, el problema, el informe se hacía otra pregunta también. ¿Es responder a requerimientos, por ejemplo, de organismos como el Fondo Monetario Internacional, o más allá de eso la Argentina necesita una actualización? Yo creo que hay varios factores que juegan en todo esto. Y no solo es el problema propio de la Argentina, sino en el mundo se está dando. La crisis no es solamente del sistema provisional argentino, la crisis del sistema provisional en el mundo. ¿Por qué? Porque la longevidad de la gente es una realidad. Hubo un avance sustancial en la parte científica en cuanto a que cada vez vivimos más, Sí. pero a su vez queremos vivir mejor. También la sociedad de consumo nos inculca la cultura de ciertas necesidades que hay que satisfacer. Entonces, el sistema provisional, incluso en países como del norte de Europa, Sí. también ¿Están atravesando por esto? están atravesando esta problemática donde el costo social, que ellos llaman, cada vez se incrementa más. ¿Cómo se atiende esto? Ajá. Y se atiende con mayor presión tributaria. Claro. Lógicamente, bien administrado, especialmente los países del norte de Europa, son muy prolijos en estas Tiene cuestiones. otro tipo de administración. Pero Pero el para usted sistema provisional entonces tiene que ver con esto. La longevidad, digamos, Es hoy uno de es los un factor factores, importante. sí. Y en ese sentido, Armando Migoni, gracias por estar, también. Abogado especialista en Derecho Laboral, además. Esto es importante, tiene que ver con muchos países lo que está pasando con el sistema previsional, Sí, o Argentina quedó muy atrás. No, es una crisis general, es una crisis que tiene mayor repercusión en los países que no tienen los recursos, digamos, para afrontar. Sí. Nosotros pareciera que estamos un poco inmersos, los países del tercer mundo, los países que estamos en crisis, en esta cuestión de que las reformas laborales que se proyectan son para tapar agujeros, para arreglar los problemas que tenemos actualmente. ¿Sí? Y justamente entramos en un círculo vicioso donde justamente queremos mejorar las prestaciones, pero no tenemos la financiación suficiente, ¿sí? Donde para justamente mejorar la financiación, la receta, bueno, lo dijeron en el informe también, es mejorar la recaudación previsional, principalmente de los activos, digamos el blanqueo,
pero eso también repercute económicamente en la competitividad, digamos. Claro, claro. Ahora, hay como un consenso, Augusto Gervasoni, gracias por estar. ¿Hay algún consenso, esto para que lo digan todos, ¿no? En que se necesita un cambio en el sistema previsional o es impulsado por un determinado grupo de sectores y hay otros que consideran que así está bien? Es una cuestión ideológica. A ver. Es una cuestión ideológica. De números, me parece a mí. No, es una cuestión ideológica. En el mundo desarrollado, o sea, vos tenés dos grandes grupos de capitalismo. El capitalismo anglosajón, que es lo más salvaje posible, con la menor protección a los trabajadores, lo único que importa es la acumulación de los ricos para que generen derrame. Tenés el capitalismo europeo, que sobre todo en la parte del norte de Europa, que dice, bueno, queremos un capitalismo que desarrolle la economía al servicio de la comunidad. Entonces, fíjate que todos discuten el tema de la longevidad, de que la gente vive más años como un problema, pero nadie apunta a ver cómo hacer para reducir el margen creciente que tienen año a año los sistemas financieros. Claro, pero digo, las corporaciones financieras. Para el sistema actual, en Europa, ¿eso o no es un en problema? Europa no existe el sistema puro. Acá nos vienen taladrando hace 60 años que la jubilación se tiene que pagar solamente con los aportes laborales. En Europa, vos tenés más o menos la proporción que en Argentina, 50% rentas generales y 50%. ¿Por qué? Porque lo que vos pagás como jubilación te vuelve como consumo a tu mercado interno. Entonces, es fundamental. Está bien, pero para a ver, la economía. Déjame presentar a Leonardo Klug, gracias por estar, abogado también. Esto que está diciendo Mariano, ¿coincidís? Digamos, el tema de la longevidad hoy, ¿no tiene nada que ver? ¿Un sistema como el argentino puede continuar como continúa? ¿O sí influye el tema de que todos vivamos más? Sin duda que el tema de la longevidad es un problema demográfico prácticamente que lo vemos a simple vista, que en los tiempos actuales la vida de la población ha ido incrementándose, mejoras médicas, de calidad de vida y demás cuestiones que han hecho, es una cuestión fáctica que la longevidad se ha incrementado, que son más longevos los habitantes. Eso obviamente que afecta porque la persona va a estar mayor cantidad de años percibiendo prestaciones del sistema previsional. Eso es digamos, yo juro que de este tema no entiendo mucho, pero lo veo muy lógico. Claro. Lo que pienso es cuál es la manera de solucionarlo, si hay. Yo hoy le quería preguntar a los que saben, porque yo tampoco sé mucho del tema. Mientras leía, escuchaba un economista que decía, explicaba que era como una torta, una mesa donde había 3 pizzas. Se le incorpora gente que está comiendo, que serían todos los jubilados y pensionados, pero si de golpe, yo no sé en qué año fue que se incorporaron 4 millones de personas que nunca aportaron, esa porción por las moratorias, esa porción de pizza es menor para todos. Al margen, yo hablo del problema propio de Argentina, ¿no? Al margen del problema de la longevidad. Es tan así como me... Augusto, Creo que hay que hacer algunas valoraciones con respecto a esto. Es muy interesante poder discutir este tema en un marco político que tenga unas cuestiones favorables. Creo que se vuelve a discutir a la Argentina y a nivel mundial el sistema previsional justamente cuando hay situaciones de crisis y hay baja de puestos de trabajo en todos los sectores. Creo que eso es el punto que hay que poner hincapié. Más allá de discutir la longevidad, que es importante para tener una ecuación que sea favorable y previsible en el tiempo, me parece que lo que primero tenemos que poner el eje en discutir es que necesitamos más incorporación al trabajo formal para poder tener mayor cantidad de aportes. Ese es el punto de inflexión donde me parece que la situación económica que se está viviendo en la Argentina, por las medidas económicas que toma un gobierno determinado, entramos a discutir si hay que cambiar la edad jubilatoria. Ya nos pasó en el 2017 con el cambio de la ecuación, que era justamente un ajuste más a los jubilados, y creo que tenemos que poner en valor a la mesa y una vez por todas discutir la cantidad de trabajadores en negros que tenemos en la Argentina para poder incorporarlos en el sistema previsional y desde ahí vamos a tener una ecuación diferente y no tener que discutir no se arranca por solo esto, por la edad. Lo que decís, Augusto, es no se arranca por esto. Exacto. Debería solucionarse algo Lo antes. que pasa es que discutimos los temas cuando la crisis nos Pero viene que sea pegando. del sector privado los aportes, no del Estado, no más empleados públicos para tratar de equilibrar. Más trabajo, pero del sector privado. Hay que tener
Pero es muy interesante lo que dice. Esto se replica también en las cajas provinciales. Claro, por ahí lo que dice Augusto también lo marcó muchas veces el presidente de la caja, el contador Daniel Elías, donde él dijo que hay problemas en Entre Ríos con el propio Estado que emplea en negro. Entonces, si vos no ampliás o achicás la cantidad de empleado en blanco, obviamente que la caja se desfinancia. Esto pasa un poco porque viven más las personas, pero también porque hay menos empleo activo. A ver, Sergio Blanc, gracias por estar. O sea que, digamos, la discusión debería pasar por otro lado antes de llegar a la conclusión de la cuestión de la edad, por ejemplo. Yo creo que sí, que tiene que pasar por otro lado. Lo que pasa es que muchas veces no se quiere discutir. En la caja provincial no solo es un problema, por ejemplo, las contrataciones en negro del propio gobierno. El mismo gobernador dijo que hay 1000 y pico de empleados menos, que significan menos aportes a la caja también, sino que hay que, digamos, otras cuestiones que también hacen al déficit de la caja. Como fue en su momento el traspaso de los docentes nacionales a la provincia sin ningún tipo de aportes, el concepto de caja otorgante. Hoy una persona con la mitad de los aportes en la provincia y el resto, por ejemplo, en el ANSES, se estaría jubilando por la provincia y esos aportes que hizo al ANSES nunca vienen a la provincia. ¿Eso no viene porque la normativa no lo contempla, porque requiere gestiones? Es que, no viene porque... Decisiones políticas. Sí, además de que en materia de reciprocidad se está utilizando un convenio de la década del 40, ideado para aquellas cuando existían las cajas por actividad, la caja de los bancarios, donde no había cruces informáticos, donde no había posibilidad, donde una caja, para tener cierto orden, debía hacerse cargo de todo el jubilado. Los profesionales tenemos un sistema jubilatorio diferente. Entonces tenemos un sistema jubilatorio en el cual todas las cajas donde hemos aportado participan en forma proporcional para el pago de la jubilación. Y eso, ojo, generaría haberes menores de lo que los jubilados pretenden. Generalmente, cuando tenemos un empleado público, trata de hacer los malabares posibles para jubilarse por la provincia y salir con el 82% de su promedio. Ese es otro de los problemas. Es el sistema justo, el de a los fines financieros y realmente que contempla toda la vía de la aportación de la persona. Pero no solo el financiero, sino es mucho más equitativo. Un juez con 15 años de juez, pero viene de ejercer la profesión en la actividad privada, se me jubila con el promedio de los últimos 10 años de juez, pero me aportó solamente 15 años en la caja de la provincia y los otros 15 las aportó o en caja forense o lo aportó, porque si es abogado, o lo aportó en ANSES. Y comienza a recibir una jubilación bastante... Yo le he planteado a Elías, ¿por qué no tomamos el sistema que tiene la resolución 363 del año 81 de la Seguridad Social, que es en forma proporcional, cada caja participa del haber, hay una caja otorgante del beneficio, pero cada caja va a participar y va a determinar el haber en función de los aportes que hizo cada uno, y ese va a ser el haber provisional, donde cada caja va a tener que hacer su aporte al haber de ese jubilado. Pero ese es más equitativo. Pero resulta que hoy, la caja de la provincia, así como está, para cómo, digamos, los sueldos del Poder Judicial no son bajos. No, claro, por supuesto. No, por eso, no son proporcionales al resto de los sueldos, porque, seamos sinceros, si tenemos buenos sueldos en la justicia provincial y también tenemos buenos sueldos en los docentes provinciales, en los trabajadores viales provinciales, 10 puntos. Pero resulta que tenemos desproporcionados ingresos en la parte judicial provincial. Y a ver, Víctor Sartori, gracias por estar, de ATE. A ver, ¿es posible pensar en una reforma previsional con todo lo que ello conlleve, sin pensar en perjudicar al futuro pasivo, digamos? Mirá, nosotros lo que estamos viendo, que recién sobre el tema que se está hablando,
El informe estadístico que publica la misma Caja de Jubilaciones al mes de mayo del 2019 dice que el promedio de haberes a nivel nominal en el Poder Judicial es 145.000 pesos. Y otros escalafones, como por ejemplo el municipal, donde nosotros representamos, o enfermería, rondan por los 30.000, 20 y pico mil pesos. Entonces hay una desproporción muy grande. Ahora, es decir, nosotros lo que no vamos a permitir es que bajo la hipótesis de la reforma, que hay que decir, los regímenes siempre tienen que estar bajo revisión para nosotros, pero que se introduzcan como caballo de Troya para terminar con derechos que nosotros hace años hemos conseguido. El 82% nosotros no lo vamos a renunciar y lo vamos a pelear. Después, hay que ver de dónde vienen los déficits también, además de los aportes, todo ese tipo de cosas. Yo tengo muchas dudas en que sean los empleados trabajadores en negro en el Estado los que generan parte del déficit, porque en realidad 1.000 y pico de personas, como se dice, no generan déficit sobre 65.000 cargos públicos que tiene aprobado la ley de presupuesto. ¿No hace la diferencia? Pero no, porque aparte están aportando al régimen nacional, es decir, somos los tributistas, es decir, nosotros estamos en este momento inclusive integrando una comisión para regularizar esas situaciones, porque en realidad es trabajo precario, eso. Pero nosotros no vemos esta situación como una cuestión de no analizar. Lo que sí no vamos a permitir que bajo estos conceptos se terminen los derechos de los trabajadores. No, por supuesto. A ver, simplemente hoy tuve oportunidad de hablar con el doctor Daniel Elías antes de venir acá, que me pasó algunos números y complemento lo que informaba también Sebastián. 21.000 millones de pesos pagaron en el año 2018 de jubilaciones, la Caja de Jubilaciones. Y tiene un 32% de déficit. 7.000 millones de pesos. 32% de déficit es un déficit alto. 7.000 millones de pesos. Para 2019 son 9.000 millones. Que sale de rentas generales. La Nación le está enviando desde el año 2018 una asistencia económica. El año pasado fue de 1.300 millones. Obviamente ayuda, pero no soluciona el problema. Este año se calcula lo mismo. Son 54.000 jubilaciones por mes que se hace cargo el Estado entrerriano a través del sistema previsional. Y son 117.000 aportantes activos. Bien. ¿Cómo lo podrían solucionar? Algunos sectores demagógicos, creando 35.000 cargos en el Estado. Por supuesto que eso no se puede hacer. Entonces, la proporción está 2,1 a 1. Pero 2,1 está bien. estatal. Pero esto habla de que entonces estamos también de acuerdo en que hay algunas cosas que hay que actualizar. Por supuesto, lo que dice Sergio es que los sistemas tienen que estar en constante revisión, actualización, me parece eso es cierto. Que ahí entra la falacia, de que solamente se sostienen las jubilaciones con los aportes laborales. En ningún lugar del mundo funciona. No existe déficit. Eso es mentira. Claro, porque efectivamente desde que empezamos el programa hablamos... Con ese concepto el sueldo del presidente es déficit. El sueldo, es decir, llega al absurdo. A ver, vamos de a poco porque está... Nosotros hablamos de la longevidad, pero no hablamos de la recaudación, la evasión que hay en todo esto. Yo creo que esto es fundamental. Y lo otro es el crecimiento demográfico, porque hay una población que se está envejeciendo, pero no están apareciendo los aportantes futuros. Es decir, en una casa, en un matrimonio donde había hace 40 años, 30 años, 7, 8 hijos, hoy hay 1, hay 2. Entonces, ¿quién va a aportar? Es decir, hay una sociedad que se está avejentando, pero hay que atenderla. Por eso no se trata solo de números, Lalo. Digamos, cuando estamos hablando de que desde que empezamos el programa hablamos de la longevidad, como que fuera una mala noticia. Bueno, alguien tiene que pagar esa longevidad. Hablamos de números, pero también hablamos de derechos y de intereses en juego, digamos. De eso estamos hablando, de quién paga. Se sostiene con dinero. Por supuesto, el tema es que hay intereses en juego respecto de qué derechos se ceden, quiénes aportan, cómo se desarrolla la economía de un país. Cuando hablamos de quién tiene que pagar esa longevidad, de alguna manera estamos hablando, volvemos a hablar de números, Y cuando hacemos aporte hablamos de los sectores empresarios, como patronal, hablamos de los trabajadores, hablamos del Estado, digamos, son muchos los que confluyen ahí. Bien, Sergio, Hay muchas cosas que influyen. Adhiero a lo que dicen, en ningún sistema en el mundo previsional se sustenta con los aportes y contribuciones de empleados y patrón.
todos tienen algún componente impositivo. Sí. Que las jubilaciones de algunos sectores, digamos, son exorbitantes o son mucho más grandes que la gran mayoría, sí, es cierto. También es cierto que en todo caso habría que ver el sueldo de esos activos que están aportando antes de tocar el porcentaje de jubilación. Y otro problema es que en esta convivencia de muchos sistemas hay gran disparidad entre jubilarse por el Estado provincial, jubilarse por el Estado nacional, jubilarse ahora lo vamos a hablar. siendo privado. Y eso lleva a cuestiones, como decían recién, que alguien haga todo un maneje para tratar de jubilarse por el Estado. Y la última cortita, la solución demagógica de tirar 10 años para arriba el momento de jubilación genera un envejecimiento de la masa trabajadora que también a veces le cuesta al empresario, pero también te demora muchísimo la creación de empleo. Y bueno, ya vamos a hablar de una de esas medidas que es la que está impulsando Bolsonaro en Brasil. Es un proyecto que ya está en el Parlamento de Brasil y que tiene altas chances de ser aprobado. En Brasil se podrían jubilar al día de hoy con 30 años de aporte y con el 100%. Algunos de los cambios de que introduciría este proyecto tiene que ver con 30 años, el 60% del haber. Si querés el 100%, tal vez la 10 años sociedad, más. Lalo, tendría que analizar si es conveniente o no que haya personas que se jubilen a los 52 años. Bueno, ahora lo vamos a hablar. Y mantengamos esos derechos. Totalmente. Ahora lo vamos a hablar. Muchos mensajes de ustedes. Sí, nos escribe Carlos y nos dice: hola, soy monotributista, los estoy mirando con muchísima atención. Estoy pasado en edad, como se dice, pero no de servicio. Quiero comprar años y no me permiten. ¿Por qué si es un derecho o estoy equivocado? Nos pregunta. Hola, creo que no es justo, por ejemplo, el caso de mi papá y el de tanta otra gente, que aportando, en su caso, 42 años, esté cobrando una miseria cuando hay muchos vivos. Nos dice Daniel que nunca aportaron nada o aportaron muy poco y tienen una jubilación otorgada por el gobierno anterior. Hola, buenas noches. Quisiera que me digan si es verdad que en la provincia de Entre Ríos se pueden comprar años. Tengo 66, pero 23 de servicios, 18 en la administración pública y 5, como docente. Me faltan 2 años y me dicen que todavía no me puedo jubilar. ¿Es así? Soy María. Hola, buenas noches. Yo opino que si no alcanza para pagarles a los jubilados, ¿por qué no se bajan el sueldo a la mitad? Los diputados, los senadores, los gobernadores, los ministros y los jueces, fíjense que ahí sí va a alcanzar, porque lo que cobramos nosotros no alcanza ni para comer dignamente. Hola, buenas noches. Como sigamos así, lo de la longevidad va a ser solo un cuento, porque el gobierno nacional nos está matando de hambre, no tenemos medicamento, etcétera, etcétera, nos dice Hugo. Buenas noches. No creo que jubilarse, pagar una jubilación, sea un gasto, creo que es un derecho. Yo aporté 35 años para tener un sueldo que además es de miseria. Bueno, hay varios mensajes ahí respecto de si es un derecho o no comprar, si existe la posibilidad de comprar años en la provincia. ¿Cómo es? En realidad, comprar en la provincia aportes provinciales no. Eso no existe. No existe. Lo que sí existe es la posibilidad que tiene algunas personas de hacer una moratoria previsional, si encuadra dentro de los requisitos de la moratoria, ¿sí? Para lo cual las moratorias previsionales, viste que coloquialmente se habla de que comprar años, pero en realidad se está haciendo una declaración jurada de que la persona fue autónomo, ¿sí? Entonces se genera una deuda y eso se da un plan de regularización. Cuando se trata de justamente hacer una moratoria para llevar al sistema, otro sistema provisional que no sea el de ANSES, ANSES le va a requerir prueba de esos aportes de autónomo que está declarando. ¿Sí? Entonces, eso ha hecho de que se reduzca a un grupo más pequeño, como es la posibilidad de hacer eso de ser una moratoria previsional en ANSES, un reconocimiento de servicios y llevarlo a la nación. Está bien. Ojo, perdón, una aclaración. Esto arrancó en el 2010, esta cuestión de poner pruebas. Antes, mucha gente lo hizo, ¿sí? Desde que arrancó en el 2005, ¿sí? La moratoria, y llevó los aportes. De hecho, hubo un caso de un juez que fue medio polémico, que compró 8 años de moratoria y se fue con el sueldo de juez. Claro. No vamos a decir nombres, pero entonces, ¿por qué? Porque vamos a distinguir el caso del vecino,
que sí lo pudo hacer antes del 2010, el caso de la otra persona que pudo haber tenido una actividad de autónomo, ¿sí? Y pudo probarlo, y el tercer caso, que es un empleado público actual que quiere comprar años, en sus años mozos de 18 años, quiere hacer esa declaración de autónomos y no lo puede acreditar. Bien, porque el televidente lo que decía es ¿por qué no lo puedo hacer si es un derecho? De ahí debe venir la confusión también. La confusión, no, claro. Es que uno puede comprar los años porque lo desea. Augusto, ¿ves que hay, digamos, un clima, un ambiente en el gobierno nacional hoy como para pensar en poner sobre la mesa un debate así? Yo creo que ya lo hicieron en el 2017. El debate está puesto siempre y cuando tengamos condiciones como para discutir en una mesa la revisión. Yo comparto con Víctor, hay que tener un sistema, todas las leyes hay que empezar a revisar en base a los contextos políticos y las situaciones que se viven a nivel mundial, y sobre todo en el sistema laboral de la Argentina. Pero eso no quita que empecemos a discutir siempre con la pérdida de derechos. Porque lo primero que se pone arriba de la mesa es cuántos derechos le vamos a quitar al trabajador para que sea viable el sistema previsional. Por eso insisto que hay que volver a recuperar trabajo en la Argentina para poder discutir nuevamente un sistema previsional. Y acá en la provincia de Entre Ríos, primero hay que valorizar y poner en relieve la caja de jubilaciones que tenemos. El sistema previsional entrerriano es muy bueno. Obviamente que es muy difícil sostenerlo con el nivel de empleo que hay. Y no es la discusión si tienen que ser empleados estatales. En la provincia de Entre Ríos, las empresas de servicio eran del Estado. Esos trabajadores pasaron, y pasa en la actividad nuestra como bancario, nos pasa que cuando el banco se privatiza, los trabajadores de ese momento y a su vez los que ingresamos posterior a la privatización, hacemos aporte al régimen nacional. Todos los empleados que venían en el régimen provincial hacían caja aportante. Eso es un problema de las privatizaciones. Claro. O sea que revisar las privatizaciones, no solo del Banco Entre Ríos, sino hay que discutir la privatización del sistema de luz, de gas, de agua, y volver a tener, y ahí vamos a incorporar un montón de trabajadores. Está bien. Pero que el Estado sea partícipe de esa discusión. Pero hay discusiones que hay que dar, evidentemente. Pero con entonces, un gobierno que lo mejor... único que quiere discutirte es una ecuación para sacarte una parte del sueldo, es muy difícil discutir para achicar el déficit, la formación de empleo. Pero es que el déficit, esas son las falsedades que se tienen que discutir. Bien, ahora vamos a hablar también de los cuáles son esos derechos que estarían en riesgo o a los con los que hay que estar atentos, digamos, para que no entren en riesgo. Vamos a hablar de las moratorias. También vamos a tomar la posta de lo que dijo Javi recién respecto de las edades, porque es una discusión... Son regímenes especiales igualmente. No, sí. Son merecimientos, derechos... totalmente. Con respecto a esto que decía... Y son actividades determinadas. Pero por eso, riesgosa, son actividades determinadas. Seguridad... Algunas las cuestiones que decía Augusto Gervasoni recién, por ejemplo, Entre Ríos, digamos, sabemos incluso de gente que trabaja en otras provincias o en Santa Fe, por ejemplo, y hace todo lo posible por venir a jubilarse acá. Claro. Ya vamos a ver por qué. Bueno, de todo eso estamos hablando, estamos recibiendo muchos mensajes de ustedes. Queremos saber en qué situación se encuentra. Lo vamos a estar leyendo en vivo, pero ahora nos vamos a una pausa breve. Ya venimos. Bueno, estamos hablando del sistema previsional, por supuesto el nacional y el provincial también. Ya vamos a ponernos a definir un poco y a investigar sobre el provincial. Recién Armando decía, el sistema nacional y sistema provincial son sistemas diferentes que comparten problemas pero tienen soluciones diferentes. Vamos a hablar también de lo municipal. La provincia de Entre Ríos tenemos más de 20 cajas municipales que están al rojo vivo. Sí. ¿Y quién se va a hacer cargo de esto? Kisser, usted es precandidato hoy en día para diputado por la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo se imagina introduciendo, digamos, este tema en el Congreso? Bueno, una de las cosas que yo voy a pelear es por qué las cajas municipales no reciban la misma ayuda que recibe la caja de la provincia de la nación. Porque las cajas provinciales se están nutriendo exclusivamente del aporte y contribuciones y no tienen otros recursos. Todas esas cajas están hoy en rojo vivo. Creo que hay 3 cajas que más o menos funcionan bien, que son la de Federación, la de Nogoyá y la de Villa Elisa. Todas las demás están, diría hasta, no sé si todas, pero quebradas. ¿Y cómo se sustentan? Sí, con aporte y contribuciones. Pero además hacen algún negocio medio raro, como hicieron con Diamante, vertieron la plata en una supuesta termas que después no se hicieron, y hoy la caja de Diamante están lidiando los directivos para tratar de pagar, juntando las monedas para poderle pagar a los jubilados. O sea que, por ejemplo, un proyecto usted se imagina en principio atender Yo he planteado, digo, la Federación de Cajas Municipales
tiene que pelear ante la nación, ante ANSES, recibir una coparticipación como lo está recibiendo. Ya empezaron en el 2016 recibieron la provincia de la nación, cosa que no recibía hasta el 2015, no recibía. Pero las municipales no reciben. No, las municipales no reciben nada. Yo eso no lo sabía. No sabía que había tantas. Claro, no había 920. Claro, pero localidades como Tabose, como Viales, tienen caja propia. Villa Urquiza tiene caja propia. Lo cual uno se imagina difícil el sustento de eso, ¿no? Pero eso inclusive ha servido inclusive a incrementar el déficit de la caja provincial. Porque hoy hay 13 municipios que no aportan a la caja provincial y sin embargo hay jubilados municipales de esos municipios y generan un déficit de 16 millones de pesos. Pero porque mensual. Salta porque han el quedado Estado los provincial. jubilados, y los aportes no vienen de la provincia tampoco. Entonces eso ha generado un problema de tipo de relación entre cajas también, que eso también hay que reverlo. ¿Cuántos municipios hoy se puede pensar que en Entre Ríos están teniendo estos problemas con las cajas? Y yo no sé bien el número, pero son más de 20 las cajas provinciales municipales. Y casi todas tienen problemas, salvo estas tres que yo conozco. Por eso también es necesario todo esto, hablarlo, analizarlo. Algunas no para no, quitar derechos, pero para saber hacia dónde se quiere ir, o por lo menos saber de dónde se parte. Pero no hay que ver aportes. Eso hay que verlo. Por lo menos tal cual. Claro. Pero este problema de las cajas municipales, algún día la provincia se va a tener que hacer cargo. Porque como dice Sergio, esto le está generando incluso un déficit a la provincia, más allá del problema en sí de la caja municipal. Pero ahí Javier dice, estos temas entonces son los que hay que charlar. A lo mejor... Eso no significa ceder derecho. Mira, hoy no tengo una frase que leí del proyecto a nivel nacional del anterior. No se trata de bajar los derechos, de aumentar las exigencias para tratar de buscar los equilibrios. Eso no sé. Exigencia. Por lo que estoy escuchando, indudablemente hay un montón de aristas que tiene este tema y que no es solo que el FMI pide, hay que tratarlo, como decía Augusto. Obviamente, primero hay que tener en cuenta un montón de otras cosas antes de llegar a los derechos. Pero es un lío total. ¿Cómo se hace para empezar a tratar de a una todas estas cosas? Yo creo que en principio hay que tener un consenso de que se trate científicamente, ¿sí? Existen profesionales que son los actuarios, que son los que se encargan, los que se han estudiado justamente para hacer estos estudios demográficos, estudios de longevidad, estudios financieros, ¿sí? Empezar por ahí, porque si discutimos reformas previsionales en épocas de crisis, ¿sí? Lo que hacemos es aumentar requisitos y no solucionamos nada. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de modificar los requisitos, empecemos por lo menos esa cuestión delegándosela a los profesionales, creo yo. Por otro lado, ¿sí? Creo también de que la reforma previsional, por lo menos a nivel nacional, prácticamente la ley 24.241 nació necesitando una reforma. Es una ley mezquina, es una ley que ha sido declarada inconstitucional muchas veces para varias prestaciones, se destacan entre ellas las pensiones y las jubilaciones por invalidez. ¿Sí? ¿Y de qué año recordamos? Es del año 94, o sea, sancionada en el año 93, entró a regir en el año 94. Un año después, la famosa ley de solidaridad previsional también la castigó muchísimo. ¿Sí? Y después se han hecho parches que tienen que ver con atender el momento, con incluir gente a un sistema que ya está previsto. Pero creo que desde que yo empecé a estudiar en la facultad, decían, hay que reformar la ley. ¿Sí? Hay que reformar la ley porque la ley es injusta, es mezquina. Y eso no tiene nada que ver el Fondo Monetario. No tiene nada que ver. Sí, estamos hablando de unos jubilados, viene una persona trabajando. ¿Sí? Pensemos el mejor de los casos, ¿no? Que viene con la moratoria. Pensemos en una persona que viene trabajando en relación de dependencia, llega a sus 30 años y se va a jubilar entre 45, 50, a lo máximo un 55%. Hoy está en 48. Hoy, tasa de sustitución hoy es 48%. La tasa de sustitución es un gran problema que nació así. Perdón, ya termino, ¿sí? Es decir, se creó, digamos, esta mentira que fue esta falacia del sistema de capitalización, digamos, que ya no existe. Y hoy en día, bueno, digamos, a diferencia de lo que son otros países,
digamos, tampoco tenemos un sistema complementario de sustitución. Por eso, Armando, de capitalización para una persona que más o menos gana bien y quiere proyectar un retiro, quiere ahorrar, ¿sí? Quiere ahorrar, no lo tiene. ¿Por qué no explicás bien lo que es el sistema de capitalización? Perdón, paralelo al sistema de reparto. ¿Sí? ¿No podés? Reparto. Una pregunta, Lalo, para que o cualquiera de los dos, si puede explicar lo que es el sistema de capitalización y cuál es el sistema de reparto, para que entendamos. Sí, el sistema de capitalización sería un sistema en el cual uno puede realizar aportes, ¿sí? Que esos aportes en realidad uno siempre explica coloquialmente que van a una cuenta individual. Como un ahorro que estoy haciendo. Exactamente. Y después se hace, una vez que la persona se adquiere los requisitos. ¿Esa es la FJP? Pero la FJP, el problema de la FJP fue que fue una trampa donde se metió compulsivamente ahí a gente y donde no se le daba ningún tipo de prestación paralela. Yo estoy hablando de sistemas como tenemos, por ejemplo, la caja de jubilaciones de Entre Ríos, la caja forense, perdón, la caja que es un sistema mixto, un sistema donde uno tiene una jubilación base de reparto, ¿sí? Y a la vez, si uno accede en los aportes, ¿sí? Tiene una... Ahora vamos a hablar, primero vamos a leer unos mensajes de ustedes, pero vamos a hablar también de las moratorias. Tienen, para algunos son una gran solución y por supuesto son una herramienta de inclusión en el sistema de un montón de gente que ya está en edad de jubilarse y que mucha demagogia también hubo en el tiempo reciente. Para otros es un poco polémico, pero ya vamos a hablar y con eso vamos a entrar a hablar de la provincia y de cuestiones prácticas. Hagamos ese ejercicio, ¿con cuántos años hoy? Las cosas bien básicas, porque hay muchos mirando del otro lado que yo, ¿con cuántos años me jubilo? Empecé con tal actividad, con monotributo, claro, todos. Ya vamos a estar hablando de todo eso, pero antes mensajes de ustedes. Buenas noches, nos dice Félix del barrio El Brete. Los aportes provisionales no deben ser parte de la timba financiera, así vamos a terminar con muchas cosas, entre ellas el déficit. Defender eso es en realidad gran parte responsabilidad de los aportantes, nos dice. Hola, buenas noches. Yo trabajé 33 años en la provincia. Mi jubilación es de 23.000 pesos. Un juez, en cambio, se puede jubilar con tan solo 10 o 15 años de aporte y cobra más de 500.000. Eso no es justicia. Debería o yo cobrar más o él un poco menos, nos dice Betty, que nos está mirando junto a su familia. Hola, buenas noches. Saludos a todos, en especial a Víctor Sartori, que pese a los años de trabajo y de gremialista sigue con su costumbre de defender los derechos de todos los trabajadores. Hola, buenas noches, soy Raúl. Pienso que nunca aportan más de 10 años los diputados, senadores, presidentes, se jubilan rápidos y con sueldos enormes. Ahí está la causa en gran parte del déficit que tienen los sistemas. Hola, buenas noches. Gervasoni es un referente nacional y popular, luchador por los derechos de todos los trabajadores. Es un orgullo para todos los entrerrianos, nos dice Silvia desde Rosario del Tala. Buenas noches, soy Alberto. En mi caso tengo 36 años de aporte y recién voy a cumplir 56 años. ¿Puede ser que con todo lo aportado no pueda jubilarme? ¿Dónde va todo ese dinero que en realidad me sobraría? Hola, buenas noches. Creo que en la provincia las edades son muy bajas en la época en que vivimos para jubilarnos. Es una ley hecha con una expectativa de vida de 65 años. Hoy puede llegar a los 80 o más. Nos dice Gastón que también piensa que lo de las jubilaciones sin aporte fue un error enorme y una verdadera vergüenza que atenta contra la cultura del trabajo. Bueno, ahí Gastón, si no me equivoco, ¿no? El presidente está hablando de las moratorias. Disculpame, quería por ahí, como para cerrar un poquito el tema de capitalización que había estado comentando Armando. Sí, Armando. Ahí se hablaba de un fondo de 9.000 millones de pesos en su momento que se habían logrado restatizar. Sí. Lo que por ahí nadie comentó o no fue público fue que la mitad de esos fondos eran fondos en bonos del Estado. Sí. Entonces, en realidad, de esos 9.000 millones ingresaron la mitad al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque es como que yo lo compenso. Otra cosa que nunca por ahí quedó claro, qué pasó con las AFJP,
porque después de la reestatización ninguna cacareó, como quien diría popularmente, ninguna se quejó, de alguna forma hubo detrás algún tipo de compensación de parte del Estado, eso por ahí no lo vamos a saber nunca. Evidentemente. Se presentaron. Bien. Se presentaron este año, hace 1 o 2 meses, arrancó MedLife, presentaron la demanda. Bien. Pero el problema es el siguiente. No es que la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad era de las AFJP. Esa plata era de los jubilados y del Estado. Ellos solamente tenían el derecho de administrarla. Bueno, todas estas cuestiones tienen mucho que ver siempre con cuál es, cómo... No, que el negocio de la AFJP era redondo porque tenía la comisión sin ningún tipo de riesgo de nada, garantizada. Claro. Gente, perdón, porque quiero volver un poco también al último mensaje de Gastón, que hablaba de, muy enojado, digamos, con toda la gente que se incorpora al sistema. Cuando se dice desestabiliza el sistema, que entra gente sin aporte, tal vez que lo merecía, pero no tenía los aportes. Bueno, pero yo entre esos jubilados hay trabajadores del Estado que quedaron sin trabajo en la década menemista. Claro, hay que ver. A rolete. Hay que ver. Gente que tenía aportes de sobra pero no tenía la edad. Bueno, hubo mensajes. Y pudo acreditarlo luego y poder acceder al beneficio jubilatorio teniendo sobradamente. Mucha gente que déjame presentar un informe que tiene que ver con esto, con las moratorias para poder jubilarse en nuestro país. Una herramienta que genera muchísima polémica y opiniones encontradas. Mira el informe. A diferencia de una mega reforma del sistema previsional al estilo Bolsonaro en Brasil, aquí se estaría pensando en un modelo de reformas sucesivas, es decir, enviar de forma continua algunos proyectos al Congreso que vayan modificando la estructura del sistema de manera paulatina. Si bien hoy las posibilidades de reelección del oficialismo aún están lejanas, se sabe que Macri ya está trabajando en el armado de un equipo que lleve adelante este tema en caso de un segundo mandato. Así, en una época de igualdad de derechos en temas de género, una de las reformas proyectadas, por ejemplo, buscaría igualar la edad de varones y mujeres en 65 años o eventualmente en 70 como opción voluntaria. Y un dato llamativo en este sentido es el que arroja ANSES. El organismo asegura que hoy existe casi el doble de jubilaciones de mujeres que de hombres, debido a la mayor inclusión que logró la moratoria previsional y a la mayor expectativa de vida de las mismas. Según los números de ANSES, por año se jubilan 200.000 mujeres y la mitad no tienen 30 años de aportes. Y en esto, las moratorias cumplen un papel protagónico desde hace varios años. De hecho, de acuerdo a los datos oficiales, de los casi 7 millones de jubilados y pensionados que hoy cobran por ventanillas del Estado, más de la mitad son por moratoria. Hace una semana, por ejemplo, se conoció que el gobierno prorrogó 3 años el plazo para acogerse a la moratoria jubilatoria para las mujeres de entre 60 y 65 años que vencía el próximo 23 de julio. Una medida para algunos netamente electoralista. Lo cierto es que estos planes de pago son un instrumento que permite la inclusión al sistema de millones de ciudadanos. Pero, por otro lado, despiertan las críticas por parte de quienes aportan y por parte de economistas que hablan de la sustentabilidad real del método. Pero, ¿cuáles son entonces las herramientas adecuadas para no dejar desprotegidos a millones de ciudadanos después de la edad jubilatoria? ¿Qué métodos se utilizan en otros países? Moratorias, ¿un mal necesario? Bueno, ahí el informe hacía algunas preguntas sobre el final, ¿no? Moratorias, un mal necesario. ¿Es la única herramienta que sirve para incorporar al sistema a toda la gente ya en edad de jubilarse? ¿Existen otras experiencias en otros países? Y por otro lado, hubo también, se decía en el informe, una prórroga de una moratoria para mujeres entre 60, la edad creo que 60 años, ¿no? Las mujeres. Que cumplan que cumplan 60 años antes del 23 de julio del 2022. Se extendió hasta ese momento. Era hasta este 23 de julio y claro, se extendió 3 años hasta el más. 2022. Ahora, ¿por qué se extiende, por ejemplo? ¿Cuáles son los motivos por lo que se decide eso? Política. Son decisiones las primarias, que se toman en contextos determinados. Hay un contexto electoral que va identificando la situación y los debates que hay que dar. Si uno analiza los 4 años del gobierno de Macri, las reformas que quiso implementar
fueron en los años electorales. Eso no es casual. La política va dirimiendo cuál es el debate que la sociedad tiene que tener. Por eso es importante tener este debate y continuarlo en el tiempo para que de una vez por todas discutamos los ejes principales de las crisis. Sí. Y las decisiones políticas que toman los gobiernos son las que hacen que después la ciudadanía se vea involucrada con mensajes que por ahí son contradictorios y que en realidad lo que hacen son muy discriminatorios, que es no poner en perspectiva la situación de los trabajadores en negro, la situación de los trabajadores, que ya lo discutimos cuando empezó la moratoria en el año 2005. Sí. Los trabajadores, esto es revalorizar la moratoria y entenderla de que los trabajadores somos todos. Y la identificación de un trabajador es sentirse parte de un sistema. ¿Y qué hay en de el cierto? mundo. A ver, yo me voy a poner en la voz de los que hacen esta crítica permanentemente para que, digamos, lo pongamos en claro y ustedes digan de qué se trata eso. Cuando dicen yo que aporté toda la vida, no es mi caso, todavía no me jubilé, pero tengo que bancar en números, digamos, a todos esos otros ahora pasivos que ingresan al sistema. Digamos, los bancamos nosotros los que aportamos siempre. Eso es así. Le da, pero no tienen los aportes de respaldo. Está bien, pero eso es así. Yo les pregunto a los que opinan de esa manera, me gustaría que contesten. Porque hubo mensajes en ese Pero sentido. ¿qué hacemos? No, pero acá en el panel, más allá de la ciudadanía que nos escucha, ¿qué hacemos con la gente que no llegó a tener los aportes porque las patronales no lo hicieron, o porque trabajaban en negro, o porque no se les reconoció determinado monto? ¿Qué hacemos con esa gente? Yo creo que... Bueno, preguntémonos, ¿por qué hay trabajadores en negro? Y es porque hay una política estatal que no controla. Claro, porque hay un Estado ausente en el Contralor. A ver, hay que revalorizar el Estado. Minuto, sí, Sergio. No, es lo que yo, más o menos lo que es lo que yo iba a decir. Sí. El gobierno intenta instalar eso de que es injusto que el que aportó toda la vida cobre lo mismo que el que se incorporó por una moratoria. Pero en realidad lo que hay que discutir, como decía allá el compañero, es la mayoría de los que ingresan a una moratoria no tuvieron la posibilidad de aportar, porque no tuvieron un trabajo en blanco, porque tenían un trabajo informal. Pero no es un sistema solidario el sistema previsional. ¿Cómo que no? Sí, no es un sistema solidario. Las AFJP se terminaron, uno aportaba lo que ganaba para el aportar o no aportar no es en la mayoría de los casos es una decisión solidario. Del trabajador. A ver, porque acá Sergio está diciendo algo importante. Te lo voy a hacer cortito. Mariano, está concluyendo Sergio, perdón. Que el aportar o no aportar, en muchos casos, no es una decisión del trabajador, sino es una imposición de la patronal. Claro. Porque no le hizo los aportes, o porque lo contrató en negro, incluso, o porque tiene un trabajo informal. Incluso aportar, digamos. Pero... Sí, o incluso... Hay muchísimos casos que te descontaban para la jubilación y no realizaban. Si querés, yo después te hago un resumencito del caso, de por qué se hizo en ese momento. Pero ten en cuenta que dentro de la ley penal tributaria, no pagar los aportes patronales es un delito penado hasta con la cárcel. Entonces, el trabajador, un pobre trabajador, 30 años atrás, no se le iba a poner al patrón, a ver, muéstreme las liquidaciones de lo que usted paga de impuestos para ver si me está depositando o no me está depositando los aportes. Ahora, ¿qué es lo que... ¿Cómo? Entonces es inviable cualquier sistema. No es inviable. Con esas características de solidaridad. Argentina demostró. Por eso está en crisis. En el año 2002. Por eso está en crisis el sistema. Por ser solidario. En el año 2002. No, estamos complicadísimos. Porque están dando más beneficios. Yo entiendo que le gusta pero por favor, provocar la discusión, pero me parece que poner en situación de que hay que discutir si tenemos que ser solidarios los trabajadores, es parte de lo que justamente no tenemos que discutir como ciudadanía. Lo que tenemos que proyectar es un debate sobre cómo resolvemos la situación laboral de los trabajadores actuales, cómo hacemos para que los que no están aportando al sistema previsional entren en ese sistema, que a mí mucho no me gusta usar el sistema del consumo como una cuestión de una burbuja que empieza... Pero si el sistema se sostiene sobre el aporte del trabajador, sobre las cargas patronales y a su vez por las contribuciones por el consumo, me parece que hay que volver a recuperar una economía que tenga sustentabilidad en el tiempo y poder discutir ese sistema que el compañero dice que la solidaridad hay que dejarla de lado y que se jubile el que tiene plata. Esa es la discusión
que obviamente los organismos internacionales nos están llevando pero que además a la Argentina. Es una estafa, es una mentira, Augusto, porque durante las AFJP caímos todos en la trampa de caer en una prestadora de jubilación privada. Y después, cuando sabíamos que estaba accediendo a la jubilación sectores que habían aportado muchísimo, creía que iban a ser millonarios porque caímos todos en esa ficción de que cada uno aporta y va comprando su jubilación digna, y al final de la película el Estado tenía que ponerla, porque las AFJP no te lo garantizaban. Pero el 30% de lo que vos aportabas, el 30% de tu aporte era ganancia para la AFJP y gastos de mantenimiento. Entonces, ¿cuánto tenía que rendir tu plata? Anda a averiguar dónde estaban tus aportes, porque cerraba que se quedaban los dueños de las AFJP era una gran mentira. Acá se habló recién que es injusto de que quienes hacen los aportes tengan que sustentar a los que no hicieron aporte. Sí. Hay una... Con respecto al Producto Bruto Interno, los que hacen normalmente los aportes se jubilen con los 30 años de la edad correspondiente y todo demás, tienen un déficit en la relación de aporte y contribuciones con lo que están percibiendo, pero representa el 0,5% del Producto Bruto Interno. Ahora, todo lo demás, los que se jubilaron con las moratorias y con ese libertinaje, representan el 2,5% del Producto Bruto Interno. Doctor dijo libertinaje. Entonces, a mí, si el sistema funciona bien, hay un control, hay aportes y contribuciones, el sistema no es malo, porque esto es el déficit en cualquier país del mundo. Claro. Pero el problema es que cuando el Estado lo controló, cuando se permitieron los aportes en negro, o no aporte, el trabajo en negro, ahí está el drama. Pero entonces porque que pague a esa gente no la podés dejar desprotegida. Trabajó igual, produjo, generó riqueza. Y vos no lo podés abandonar. Está bien, es cierto que acá si los sistemas tienen que ser eficientes y tienen que ser lo más transparentes posible. Claro. Pero nosotros tenemos que partir de un concepto más básico. Si estamos dispuestos a construir una sociedad solidaria o no. Claro. Ese es el fondo de la cosa. Si nosotros vamos a permitir que bajo cuestiones técnicas, cuestiones de sistemas, de controles y demás, quede la gente desamparada. Claro. Esa es la cuestión. El único sistema solidario es el de reparto que el país. Ese es en el fondo, pero además nosotros teniendo en cuenta además, tenemos un sistema solidario. Teniendo en cuenta además que, es decir, los esquemas económicos que hoy tenemos en este tipo de economía a nivel global y en particular, es de generación cada vez menos empleo. Por lo tanto, va a haber cada vez más desocupados. En la misma Europa han inventado un contrato que se llama contrato cero. Es decir, que a vos te contratan y no tenés garantizado ni una hora por semana. Es decir, ese es el esquema que se quiere transmitir. Una involución total en los derechos. Exactamente. Pero digo, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer ante eso? ¿Vamos a seguir con que se sigan metiendo la semilla del individualismo? No, nosotros tenemos que ir a otro tipo de sociedad. Si no, nos suicidamos en el conjunto. Ahora, está bien, pero los países nórdicos están planteando reducir la jornada laboral. Sí. O sea, que los trabajadores sigan cobrando exactamente lo mismo que venían trabajando, pero una hora menos. Sin reducción de... Una hora menos por día. Solo reducción de horario. Esto genera la necesidad de un nuevo puesto turno de trabajo. Claro. Ahora sí me parece lo que dice Kisser importante también discutirlo. Ya está la discusión dada de que es un sistema solidario y que como sociedad debemos ser solidarios en ese sentido, que está fantástico, pero a lo mejor... se te impone ser solidario. No tenés salida. El déficit, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, ahí voy. ¿Por qué el cuco es el déficit? ¿Por qué está mal que haya déficit? No, a mí me dice que está bien. Si hay superávit significa que nos están sacando más plata del bolsillo. ¿Cómo es? ¿Por qué planteás que no sería un cuco el déficit? Porque el gobierno lo plantea como que el déficit es lo peor que nos está pasando. Para mí el déficit en este caso es como una inversión que hace el Estado para que eso, como por ahí hablábamos con él o con allá con Augusto, eso repercute también en todo un movimiento de la economía, digamos, algo más bien keynesiano, como por ahí planteaban los economistas. Bien. Yo creo que si hay superávit significa que en realidad a los contribuyentes vos le estás quitando mayor cantidad de dinero, en este caso, que lo que en realidad vos estás poniendo. Yo no creo que el déficit sea un cuco, en tanto y en cuanto
se maneja de forma responsable. Agregarle una palabrita que tiene que ver con el rol del Estado. Digo, la palabra déficit o superávit es donde vos empezás a discutir el Estado. Del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado en las determinadas políticas para una sociedad que tenga equidad y que podamos proyectarla a largo plazo? Es cuando el Estado es cada vez más grande, cuando el Estado participa directamente en las decisiones. Si lo que hacemos es alejar al Estado de esas decisiones y que un grupo sectorizado en este caso, de CEOs que nos están gobernando, decidan cuál es el rumbo que tiene que tomar la sociedad para generarnos este individualismo que quieren llegar, es donde nosotros, los que estamos defendiendo a los trabajadores, que valorizamos el sistema previsional solidario de la Argentina, los demás tenemos que pelear para que se rompan los esquemas de individualismo y volver a un sistema que nos iguale a todos. Claro. Y ahí es donde empezamos con algunas palabras que el déficit es una valorizar mala el palabra. Estado. Creo que el punto principal que la ciudadanía tiene que tener es que el Estado se tiene que hacer cargo de lo que está pasando en la Argentina y el Estado somos todos. Exacto. Ahora, los gobiernos son los que toman las decisiones. Claro. Y ese punto de inflexión es donde la ciudadanía no comprende la diferencia entre lo que es el rol del Estado y el rol de un gobierno. A este gobierno hay que ponerlo en jaque con las discusiones que nos está llevando, porque plantear estas situaciones, individualismo puro, donde la palabra moratoria, que era una solución en una coyuntura determinada, en un contexto histórico de la Argentina, donde un sector de trabajadores que había trabajado mucho tiempo estaba sin una jubilación, se brindó una solución. Después podemos discutir si la moratoria hay que modificarla o no. Lo que sí hay que valorizar el rol del Estado es darle soluciones. No, está perfecto. Hoy este debate, perdón, está... Perdón. Pero no es un problema de plata. Perdón, un minuto, porque esto estuvo en voz de Javi hoy, pero no seamos tampoco hipócritas en que esto es Vox Populi. Pero aparte ¿sabés lo que no hacen discutir? Los flecos del poncho, porque acá miles de millones de pesos se pagan en intereses de la deuda. Esa es la discusión que hay que dar. Claro, ese es el fondo de la cosa. Por eso decimos que el Fondo Monetario Internacional... A ver si una persona puede entrar en una moratoria o no. Es muy fácil decir, el fondo no tiene nada que ver. A ver, las decisiones que se toman en el gobierno... La fuga de dólares que ha habido, millones de dólares en este último récord, de eso nadie habla. No queremos hablar. Pero el problema de dar cuenta del avance de una reforma previsional muy profunda en Brasil. ¿De qué estamos hablando? De lo que hablamos cotidianamente acá en este espacio. Estamos hablando de un modelo pensado para América Latina. Estamos pensando de hacia dónde va la Argentina y Brasil y cómo nos complica a nosotros que Bolsonaro complique los derechos de los trabajadores en Brasil. ¿Cómo hacemos para que en la Argentina podamos sostener una lucha para defender algunos derechos? En este contexto estamos debatiendo hacia dónde va América Latina y en este contexto estamos definiendo para qué lado queremos ir, digamos. ¿Qué debate? Voy a hacer una cosa que es político. Lo voy a politizar. El Senado hoy y después del 10 de diciembre va a quedar con una mayoría del peronismo. O sea, si el peronismo, que nunca parece ser que privatizó los servicios previsionales, o sí, no sé, ya no me acuerdo, lo privatizó, conviene, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos que estar atentos. No me corra por menemista porque... No te corro por nada. La dirigencia política tiene gran responsabilidad de esto. Radicales, peronistas, socialistas. Entonces, todos hablan de los derechos, pero a la hora de levantar la mano a favor de algunos grupos de intereses, lo hicieron todos. Lo hicieron todos. Peronistas, radicales, todos. ¿Y qué te preguntas? ¿Qué va a pasar a partir de una cosita en la historia. La garantía del peronismo en el Senado. ¿Me da mi garantía de que los derechos se vulneran? Teniendo en cuenta lo que pasó. Claro. Las AFJP se recuperaron. Con el rechazo de todas las fuerzas opositoras. Las fuerzas opositoras votaron en contra de la recuperación de los fondos de las AFJP. Entonces también digamos gente, todo. A ver, vamos de a poco. Tenemos que compartir una pausa, la última pausa de hoy, cortita y breve, y ya venimos con este debate que es muy interesante. Hay muchos mensajes de ustedes del otro lado, sepan que vamos a estar leyéndolos acá en vivo, y si el mensaje tuyo no lo escuchaste, no lo pudimos leer porque no tuvimos tiempo, recuerden que va a estar siempre todas las opiniones de todos los televidentes en la página del 11.com. Ya venimos. Bueno, la discusión por supuesto siguió en el corte, los mensajes de ustedes también son de mucha polémica. Esto siempre, Armando, estaba pensando que estuviste un poco callado cuando debatimos sobre la moratoria. Sí, estuve callado más que nada, coincidiendo en algunas partes. Lo cierto es que vos hiciste una pregunta que quizás pasó un poquito por alto. Si la moratoria es la única solución, ¿sí? En realidad existen otros mecanismos de incorporación al sistema previsional.
o de sistemas de prestaciones de seguridad social hacia la vejez, ¿sí?, que está en una situación, digamos, de vulnerabilidad social. ¿Sí? No necesariamente es el sistema previsional el que los debe absorber. ¿Sí? Además, sin perjuicio de que tengan derechos, prestaciones de salud, que tengan otros tipos de derechos como movilidad en sus prestaciones, ¿sí? Existen otros mecanismos, ¿sí? Y yo creo que muchas veces este enfrentamiento que lamentablemente en la calle se da y mucho, yo coincido que las moratorias previsionales fueron un mecanismo, ¿sí?, de solidaridad ante una situación que se veía muy grave, digamos, fueron un sistema de incorporación, pero hay que reverlo eso, ¿sí? Hay que reverlo, y porque se da también este enfrentamiento en la calle de yo soy jubilado con aportes, yo soy jubilado sin aportes. Y las soluciones lamentablemente que se han dado hasta ahora han sido, digamos, meros placebos. Esto de reconocer un 82% sobre el salario mínimo vital y móvil, digamos que ya el haber mínimo superó ese. Eso es un placebo. Y otra cosa, una de las cuestiones que para mí fue fundamental fue de que la gente que accede con la moratoria, lamentablemente accede a una jubilación mínima que está muy por debajo de lo que es la canasta básica que necesita una persona mayor de edad, que es más alta que la canasta básica que se publica generalmente a una persona común. Y el problema es que la gente que se jubiló durante todos estos años, con 30 años de aportes, se le dio un haber que, como hablamos recién, muy mezquino, muy mal calculado, que generó todos los juicios previsionales de Badaro, todo eso, digamos, y con la reparación histórica, lamentablemente, fue otro placebo, que en algunos casos de gente que tenía haberes altos pudo tener una diferencia interesante, pero en la gran mayoría de los casos fue un sueldito más. Y eso generó también este enfrentamiento. ¿Sí? El que una persona que aportó tantos años tenga un haber tan bajo y una persona que no aportó, la está ayudando, por supuesto. Pero es cierto, pero son soluciones que desde la política se usan electoralmente y que nos terminan enfrentando como argentinos, cuando en realidad a lo mejor lo que necesitamos es una solución de fondo, más allá de esas herramientas que para el político evidentemente resultan útiles. También, por supuesto, para alguien que se incorpora al sistema previsional, pero si de fondo subyace otro problema, entonces vayamos a eso. Está bueno también recordar que hay países donde hay dos servicios de limpieza que recorren las calles todas las noches. Uno que junta los residuos y otro que va juntando la gente que fallece en la calle porque no tienen seguridad social. Entonces, ¿qué tipo de país queremos nosotros? Uno, que esquivemos cuando una persona pobre de toda pobreza termina falleciendo, o queremos un país con algo de solidaridad. Yo creo que esa discusión en Argentina hoy está falleciendo gente por falta de solidaridad en Argentina. Y los jubilados. No creo que seamos un país. Te voy a hacer una aclaración. Te voy a hacer una aclaración. La moratoria lo que hace es pagar la persona la misma cantidad de plata que se hubiera hecho los aportes durante 30 años. O sea, termina integrando al Estado exactamente la misma cantidad de plata. También es bueno. En el año 2001 nosotros teníamos 55% de los adultos mayores sin jubilación. A la buena de Dios. Si no tenían un hijo o alguien que los ayude, vivían mendigando. Año 2003, 65% de los mayores de 55. Se generó un tema cuando se estatizan las FJP, que hubo una fórmula procíclica, cuanto más crecía el país, más aumentaban las jubilaciones, iba despegando y saliendo de la miseria que fueron en los 90 las jubilaciones, y un fondo de garantía de sustentabilidad anticíclico. Cuando cayera la economía, esto iba a compensar las jubilaciones. Fue un ejemplo modelo. No, por supuesto. Pero también vale traer la rompieron de la moratoria, sobre todo para también discutir cuáles son las experiencias en otros países, de qué otra manera se podría hacer, y ponerlo sobre la mesa. Estas cosas no tienen que quedar subyaciendo entre nosotros en la calle. Hay que discutirlas y ponerlas. Ahí vamos, Leonardo. Permitime leer unos mensajes nada más y ya venimos con vos. De ustedes, que hay muchos del otro lado. Si las cajas municipales se tragaron la plata en otras cosas, no es culpa del jubilado, ya sabemos lo que pasa en muchos casos. Defendamos la caja de la provincia a como dé lugar, nos dice Hugo.
Hola, soy Analía, jubilada nacional con 43 años de aportes y cobro solo 1.200 pesos más que la mínima. Sé del tema jubilaciones, estudié, pero además liquidé sueldos por varios años en la parte privada. Lo comparo fácilmente, nos dice, con lo que ocurre con las finanzas de un hogar. Si los padres no administran con sentido común y prioridad, salud, educación, bienestar, y si sobra vemos qué hacemos, la plata no alcanza. El que dice lo contrario nos está engañando. Soy Clara. Hola, buenas noches. Respeten la ley y eviten juicios al Estado que después terminamos pagando todos, nos dice Roberto, que se pregunta por qué no se está abonando la pensión al mérito artístico. Hola, buenas noches. Soy Julia, trabajo en un municipio como enfermera, pero no estoy reconocida por mi profesión. Anteriormente trabajé muchísimo tiempo de servicio doméstico, aporté, pero hoy no me puedo jubilar. ¿Esto es justicia? ¿Les parece a ustedes? Nos dice, hola, buenas noches. Las AFJP fueron una trampa mortal. Ellas nunca perdían. A mí me descontaron por porcentaje, sin embargo, cuando las acciones bajaban, me volvían a descontar hasta por las dudas, nos dice Eduardo. Bueno, ya vamos a ir con un par de mensajes en particular que quiero resaltar. Leonardo, sí. Yo por ahí quería resaltar porque se hablaba mucho de este tema de la prórroga de la moratoria, sí. Y por ahí lo que no sabemos, lo que nadie nos cuenta, es que si bien se prorroga el plazo para poder incorporarse a la moratoria, sí, para poder suscribirla, sí, lo que no se modifica es la cantidad de años hasta donde la fecha uno puede comprar, digamos, que es hasta diciembre del 2003. Entonces, si hoy viene una persona y consulta para poder jubilarse con 60 años la mujer, sí, en realidad no le va a alcanzar esta moratoria. Entonces, por ahí creo que también bien, vale, es una aclaración. Totalmente. No, y vale, además hay una inspección de ANSES respecto de la situación de la persona, sí, que quiere acceder al beneficio respecto de su patrimonio, deudas, consumos y demás. Hay un cruce socioeconómico que ellos tienen un sistema que está interconectado con AFIP, pero en realidad, ante motivo de rechazo por causal socioeconómica, en realidad nunca se nos informa cuál es la causal o el motivo por el cual... Te enterás del rechazo en todo caso, pero no sí, claro, ni siquiera es un rechazo, sino que es un no ingreso. Un no ingreso. Al no sortear el filtro te dicen que en realidad le faltó un requisito. Bien. Que es pasar los parámetros el son altos igual. Los parámetros que son autos por más de 2,5 millones de pesos, consumo en tarjeta de crédito por 840.000 anual. Sí. Son unos parámetros bastante altos. Que tienen cierta lógica. En relación a la media. Más de una propiedad a su nombre. Claro. Pero hubo algunas de esas cosas que se hicieron porque en la primera moratoria de 2005 hubo mucho abuso. Claro. Gente multimillonaria, sí, que como totalmente. tenía la edad se y había Raimundo, hay dos mensajes que me llamaron la atención. Uno que dice, yo trabajé 33 años en la provincia y me jubilé con la mínima y un juez trabaja 15 y tiene... Y otro que decía, yo tengo 43 años de aporte y cobro 1.200 pesos más que la mínima. Digamos, ¿qué pasa con los cálculos? Yo hay cosas del sistema que no comprendo. Sistema solidario. La provincia tiene un sistema de cálculo que... hace un prorrateo de las categorías que tuvo en los últimos 10 años. Si siempre fue ordenanza, lógicamente no va a tener nunca un sueldo de un empleado jerarquizado. Más allá de la cantidad de años. Y no importa los años. Y el 82 de lo que cobra... El 82% del promedio de los últimos 10 años de las distintas categorías que ocupó. Digo, porque en muchos mensajes surge todo el tiempo esto. Yo tengo 46 años de aporte, yo 33. En los años de aporte, la cantidad de años de aporte, lo que importa es la mínima. Porque cada 3 años de aporte en exceso le asumen un 1%. Del 82 pasa al 83%. Bien. Hasta llegar al 85%. Te doy un caso de la legislatura entrerriana, no voy a decir el nombre, un senador que se jubiló con el cargo de senador. Antes de eso vino del interior siendo dirigente político, bueno, tenía un cargo de coordinador del área de desarrollo social, el interior. Sí. Era un sueldo mínimo, diríamos. Bueno, tuvo la suerte de ser 2 veces senador, 2 años
sería 8 años seguidos y se jubiló. Eso es injusto, por más que me digan que es solidario, yo no lo entiendo todo, muchachos. Lo que pasa es que se toma los últimos 10 años. Estoy desvirtuado. Pero bueno, está bien. Gente, esto que plantea Javier eso no genera tiene nada que ver muchísimo... con la solidaridad. Genera mucha más polémica. El derecho también que fue por suerte, digamos, el senador lo eligió el pueblo para que lo represente, digamos, no es una cuestión de suerte. Bueno, que también. Llegar a un lugar también. de eso. Gente, no tenemos más tiempo, pero por supuesto que va a ser un tema que vamos a seguir hablando, porque es muy interesante desmenuzarlo aparte. Ya los mensajes se habrán dado cuenta. Un minutito nomás. Sí, creo que hay un piso de debate. Sí. Digo, ya somos un país que tenemos el sistema solidario. Sí. Tenemos que recuperar el Estado, fortalecerlo. Creo que hay que recuperar la economía, que una vez que tengamos una economía que empiece a funcionar nuevamente, vamos a volver a poder discutir un sistema previsional o revisar el sistema actual. Y creo que esos son los puntos donde nos tenemos que parar. Y atacar el trabajo informal, 35%. Pero es un problema del Estado. El problema Sí, un problema del Estado que se aleja de la ahora, Sí, problema. sí, Mucho. Mira, nosotros, es decir, acá se debatió qué va a hacer con el sistema, sobre las cuestiones de solidaridad y todas estas cosas. Pero nosotros, la garantía, lo vuelvo a decir, de conservar los derechos es la lucha que se hace en el conjunto. Nosotros venimos peleando, yo pertenezco a una agrupación, la 20 de diciembre, que integra la conducción actual de ATA. Y nosotros venimos peleando de la época de Menem, por lo tanto, en cada momento concreto, y bueno, el blanco, por así decirlo, es el que se encuentra en ese momento, el que marca el problema. Hoy tenemos este gobierno que en realidad se le paró la reforma previsional del 2017 y eso a su vez sirvió para parar la reforma laboral que viene después, que está pendiente todavía. Por eso hay que estar atento. Entonces, incluso hay un mensaje que hablaba de vos, Sergio, y de tu lucha en este sentido. Me olvidé de decirlo, lo escuchamos todos. Y en todo caso lo que hay que hacer es estar atentos. Por eso también vamos a seguir tratando este tema. No solo para estar atentos, también para entenderlos. Y si hay cosas que hay que conversar y actualizar, habrá que actualizarlas también, si el sistema lo requiere. Pero lo mejor es con los mensajes de ustedes del otro lado, como siempre, como cada semana, que nos generan el disparador. Gracias, nos vamos a Santiago del Estero el fin de semana. Bueno, nos vamos a las termas. Felicitaciones. Vénganse con el premio. Bueno, si no, no nos reciben acá. Si no, no vuelvan. Si no, no volvemos. Gracias a todos por estar del otro lado. A May Sandy Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías en Misiones 15. Nos vemos el martes.